por sí el hummus es consumido por los veganos porque no tiene ingredientes de origen animal, pero no es un hummus vegano. Ya de por sí el hummus no tiene contenido de origen animal. El garbanzo. Exacto, es un puré de garbanzos claro, con especias en realidad. Bien, vamos a consultar allí y hablar sobre este tema con el doctor Guillermo Capulla, que lo tenemos aquí por teléfono, para que nos diga ver los riesgos y la gravedad del botulismo. Guille, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo Bien, estás, Agostina? Un placer hablar con ustedes como siempre. A ver, Y bueno, contame. botulismo, la gravedad de esto. Sí, a ver, el botulismo existe hace muchísimos años. Las primeras descripciones llevan 200 años, pero la bacteria fue aislada aproximadamente a fines del siglo XIX. Y esto se llama botulismo porque deriva del latín botulus, que significa embutido, ¿no? Que encontraban que algunas personas que comían este tipo de preparados, de embutidos, de salchichas, tenían algún tipo de dificultad, inclusive podían provocar la muerte. El botulismo está provocado por una bacteria, que se llama Clostridium botulinum, que produce una toxina. Y la toxina lo que hace, actúa a nivel donde se forma, digamos, donde se genera el impulso del nervio al músculo, y entonces se bloquea eso, entonces no hay impulso, entonces el músculo se debilita y produce una parálisis flácida. Ustedes han oído hablar de la toxina botulínica, que se utiliza en fines estéticos, lo que hace es paralizar los músculos, claro. Y también se utiliza El famoso Botox, ¿no? Claro, también se utiliza para las glándulas sudoríparas. Cuando la toxina actúa, hace que esas glándulas exócrinas dejen de funcionar, o sea, la gente no transpira, no se produce saliva, por eso uno de los síntomas que genera es dificultad para hablar y para tragar. Al no tener saliva, no hay lubricante, y las personas no pueden tragar. Lo que tienen inicialmente es por ahí una visión doble, se llama diplopía eso. La persona puede tener, yo decía hoy, describida, se me ocurrió como la cara de Drupi, se caen los párpados, se empieza de alguna manera a caer, o sea, a caer los músculos faciales. Entonces la cara de la persona que tiene botulismo comienza a tener una fase típica, dificulta el habla, dificulta el tragar, puede haber náuseas, puede haber vómitos, la persona comienza a sentir debilidad muscular justamente por lo que decíamos, por la parálisis flácida. ¿Cuánto dura todo este proceso, Guille? Mira, este proceso puede comenzar en pocas horas, en 6 horas, inclusive menos, pero habitualmente entre 10 y 12 horas hasta 36 horas puede aparecer esto. Lo que pasa es que a veces es difícil de investigar, y hay que hacer lo que se hizo en Ciudad, un estudio epidemiológico para saber si esto fue producido justamente en este caso que se llama el producto se llama Suki Macrovegan, para diagnosticar que la persona tiene botulismo. A veces se encuentra contenido en el estómago o a veces en materia fecal. Hay 3 tipos de botulismo, uno que se da en el lactante, el botulismo de las heridas, y en este caso el alimenticio. Hoy comentaba en C5N justamente que no está indicado dar a los chicos miel justamente, y esto es el mensaje importante, porque no puede internarse un chiquito en la República Argentina ni en el resto del mundo por haber consumido miel, porque a veces pensamos que la miel es absolutamente saludable, que lo es, pero no para menores de 1 año porque tiene inmaduro el sistema digestivo, y consumir miel puede provocar que esa toxina penetre en el árbol circulatorio de un chico y genere este tipo de enfermedad que a veces es mortal, ¿no? Claro. A veces es Murió mortal. un chiquito en Japón, un bebé de 6 Exactamente. meses. Hace Este año, sí, en hace marzo, poco. murió en marzo y se fue publicado eso el día 2 de mayo. Sí. Un chiquito de 6 meses muere en Japón, en Tokio, y no había un caso reportado desde 1986. Claro. En Argentina pensemos que botulismo del lactante se producen aproximadamente 20 casos por año. La mitad aproximadamente se producen en la zona de Cuyo. Ustedes me preguntarán por qué. Porque estas esporas de la bacteria pueden estar en suelos y en agua. Cuando viene el viento sonda, estas esporas vuelan, se aerosolizan y pueden ser aspiradas por algún chiquito, y puede provocarle este trastorno del botulismo, que es por vía inhalatoria. Las heridas también penetra a través de heridas la toxina y puede penetrar al torrente circulatorio. Y en este caso alimenticio, y acá tiene mucho que ver con los preparados caseros. Nosotros venimos de mucha gente, somos descendientes de inmigrantes, italianos, españoles, y seguramente la gente pensará en los frascos del abuelo, lo que seguimos haciendo. Tiene su riesgo. Si uno fabrica morrones, espárragos, pescados en escabeche, escabechados, carnes escabechadas, vizcacha, mulita, lo que sea, eso tiene un riesgo importante
si no está bien conservado, sobre todo cuando le colocamos a los aceites algún tipo de condimento, como puede ser ajo, algunas especias, claro. Eso puede contaminarse con toxina botulínica. Guille, Sí, ¿cuánto tiempo hay desde que ingresa la bacteria a nuestro organismo para comenzar el tratamiento? Porque una de las cuestiones que se habla de estas dos jóvenes es que tardío, habrían comenzado un poco tarde, porque justamente fue difícil identificar los síntomas, ¿no? Es muy bueno que vos preguntás, porque lo importante que estamos haciendo ahora es alertar de alguna manera a la población que ante estos síntomas, como comentábamos recién, visión doble, cuando se caen los párpados, se hinchan los párpados, cuando cuesta tragar, cuando cuesta hablar, el diagnóstico precoz es fundamental, porque uno lo que hace ahí es llevarlo al paciente a un centro hospitalario y pasarle toxina antibotulínica. Lo que va a hacer esa toxina es neutralizar la toxina circulante, la que ya actuó. Hay que esperar que pase el tiempo para recuperar eso. Pero la que está circulando uno tiene que neutralizarla a través de antitoxina. No se trata con antibióticos, pero se trata con antitoxina botulínica. Hay varios tipos de toxina botulínica. Bueno, el centro hospitalario sabrá qué tipo... ¿Eso se hace a través de un análisis de sangre? ¿Te detectan? No, principalmente por la sintomatología, como dije recién, se puede dar en materia fecal o también de contenido gástrico y obviamente seguir el estudio epidemiológico, y como en este caso se hizo a través de vigilancia de ANMAT. ANMAT sabemos que es la Agencia Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, a través también del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, fueron investigando qué pasó con esto y llegaron hasta la fábrica que, quiero decir, entre comillas, que no tenía ningún alimento autorizado por sanidad. Eso es muy importante. Por eso la gente a veces piensa que consumir orgánico o consumir vegano es siempre saludable. Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno consume. Hay un estereotipo que uno dice orgánica y dice, bueno, todo más natural, no tenés contaminantes, no tenés herbicidas dando vuelta por las verduras o las frutas, pero... Lo decía claramente recién la cocina, escuchaba, hummus es siempre vegano porque no es absoluta, es puré de garbanzo, y comentaba también que uno por ahí tiene una huerta en su casa, una huerta de un amigo, compra algún vegetal, no lo lava como corresponde y ese vegetal está contaminado con materia fecal de roedores o de perros o pájaros que pasan sobre el vegetal. Sí. ¿Qué tasa de mortalidad tiene el botulismo? Es baja. La tasa de mortalidad es baja, sobre todo si el paciente es hospitalizado y tratado, por supuesto, ¿no? Porque si esto progresa, es muerte. Si el paciente se hospitaliza, diagnosticado, y se comienza con terapia con toxina botulínica, antitoxina botulínica, el paciente tiene altísimas probabilidades de recuperarse, te diría superiores al 90%. ¿Quedan secuelas según el momento en que comienza a tratarse, Guille? Puede no quedar ninguna secuela de esto si el tratamiento que se instaura es adecuado, puede no quedar ninguna secuela de esto, y obviamente, bueno, queda siempre la advertencia para todos nosotros, estos casos que son casos no muy comunes, pero que se dan, sobre todo cuando la gente compra a veces productos tentados, porque todos nos tentamos, a veces vamos por una ruta, decimos, uy, mirá qué buenos salamines, o mirá esta miel, o mirá estos escabeches, y uno se tienta y compra a la vera del camino algún producto que está hecho caseramente, que no tiene la manipulación adecuada, la manipulación higiénica que debería tener, y además como esto, sabemos que la toxina se desactiva a determinada temperatura. Cuando son productos crudos, por ejemplo carnes, pescados o vegetales, la posibilidad de contaminación es mucho más alta. ¿Cómo sé si está certificado por ANMAT? Eso tiene una etiqueta donde está la certificación. Uno tiene que tener ahí la composición que tiene, la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento. Eso tiene que estar todo en el etiquetado. Y hay un certificado del ANMAT diciendo certificado número tanto ANMAT, como que el trámite se cumplimentó, ¿no? Y bueno, eso es importante, porque en las dietéticas, en los lugares donde venden, por ejemplo, productos orgánicos, sin estigmatizar, ¿no?, este tipo de alimentación. No, por supuesto. Pero para que uno también pueda tener los recaudos y saber dónde comprar, porque hay productos que uno ya conoce porque son fábricas, digamos, y empresas que existen hace muchos años. Ahora, como hay toda una tendencia de la cuestión de la comida orgánica, más sana, sin conservantes y demás, es bueno saber también en qué marcas podemos confiar, ¿no? Por eso digo, Guille, es bueno para la gente que sepa qué es lo que tiene que fijarse, qué tiene que leer en la etiqueta, por ejemplo. Sí, absolutamente. Uno cuando compra un producto alimenticio por internet, sin duda, y es un producto que no está certificado, sin duda está corriendo un riesgo. Sobre todo esta empresa que
no tenía las certificaciones adecuadas para poder comercializar, se comercializaba por vía web y también se vendía en la zona de Palermo. Uno ve la presentación y parece un producto muy bueno, uno ve que es orgánico, suena como interesante, pero lo orgánico y lo vegano puede estar contaminado. Si los productos no tienen la certificación sanitaria adecuada, no tienen los procesos adecuados en la elaboración y en la manipulación de los productos, fácilmente se puede contaminar. Mismo en tu casa, vos preparando, no sé, unos morrones asados que preparás en tu casa, los dejás en aceite, y se puede contaminar. Cuando ahí me dicen, che, ¿querés comerte unos morroncitos que los preparó mi abuela? Yo paso porque no sé cómo estuvo manipulado eso, cómo estuvo almacenado, cuándo fue elaborado. Atención con esto, es una llamada de atención para toda la población. Tengamos mucho cuidado con lo que consumimos, porque una vez que pasa la situación es una tragedia, puede ser una tragedia, no digo que sea esto, pero puede ser una tragedia. Claro. Acabas de ganarte el odio de todas las abuelas. De las abuelas, sí. Totalmente, sí. Abuela, tirá los tomates secos, todo eso que tenés guardado. Acá dicen, no, ni loco. Bueno, nuestro dire los quiere, los traigo para acá. Se hacen responsables ustedes. El almacenaje es muy importante y tengamos presente que esto puede estar en el exterior, o sea, uno deja los productos afuera de la heladera, y los deja en aceite pensando que se van a conservar bien, y quizás la preparación, la manipulación puede desarrollar este tipo de bacteria, y sobre todo en aquellas personas que hacen escabechados o carnes crudas, las carnes de vizcacha, mulita, conejo. Tengamos mucho cuidado con eso, y cuando vemos una lata hinchada en la casa, obviamente no hay que consumirlo, y posiblemente si no pudiera hacer la denuncia sanitaria sería ilegal. ¿Qué pasa si te encontrás una lata hinchada ahí en la despensa de tu casa? ¿Qué haces? ¿A dónde la llevas? ¿La tirás a la basura? ¿La llevas a un instituto? Uno podría hacer la denuncia sanitaria, la verdad que podría llamar al MAT para preguntar dónde debe llevar ese producto para que lo analicen, porque quizás ese producto solo o puede ser parte de una partida, puede ser parte de una partida. Sabemos que a 121 grados la bacteria se desactiva, y si uno tiene un pescado crudo y lo cocina o lo hierve más de 10 minutos, eso se desactiva y no hay peligro de botulismo. Ahora, cuando uno lo come crudo, puede sí desarrollar la enfermedad, que yo no he visto muchos casos. Creo que en 30 años de carrera he visto hospitalizado un solo paciente. Quizás los neurólogos tengan más experiencia en esto, pero hablando con algunos de ellos, últimamente no han visto muchos casos de botulismo, y es importante también para nosotros tratar como médicos, tratar de tener presente este tipo de situaciones que a veces no son fáciles de distinguir rápidamente, pero en estos casos nos permiten refrescar la memoria acerca de lo que es el botulismo y tratar de aconsejar a la población que coman alimentos elaborados con la calidad sanitaria adecuada. En el caso de las latas de bebidas también, el otro día, por ejemplo, me pasó, abrí la heladera y una de las latas que tenía estaba abollada y decidí, digamos, no tomarla. Le pregunté a mi abuela, que supongo que es como más experta, y me dice, bueno, eso era antes, hoy ya no pasa nada. Igualmente la dejé a un costado, pero ¿puede haber riesgo también en las latas de bebidas? En las latas de bebidas no tengo referencia, eso sí, en los alimentos, no en bebidas, pero la verdad es que lo desconozco. Te diría, creo que no, pero lo desconozco. Sí, en alimentos. Bien. La descripción es principalmente, como te dije, alimentos crudos, en ambientes que se desarrollan en ambientes de poco oxígeno o sin oxígeno, y con poca acidez. Con poca acidez o alcalinos. Cuando disminuye la acidez del medio, ahí se desarrolla la bacteria. Por eso a veces cuando uno come un alimento que tiene los requerimientos del Codex Alimentario, donde se conserva el producto, uno cuando lee dice, uy, cuántas cosas que tiene. Pero esos conservantes son los que permiten asegurar la calidad y la libre de bacterias, un producto que vamos a consumir, que vamos a ingerir. Bien. Por eso a veces, bueno, la contrapartida de esto del veganismo, el orgánico, mejor dicho, no el veganismo, el orgánico, a veces tiene que ver con este producto que consumimos, que tiene algunos conservantes, pero que nos permiten tener la seguridad de que vamos a comer un producto que no nos va a ocasionar un daño, por lo menos de este tipo, ¿no? Bien, Guille, por línea privada, quédate en línea privada, que hay un grupo de abuelas que quiere hablar con vos. No, por favor, no me pegues. Mañana a la mañana te van a estar esperando acá en la puerta. Con morrones. Un abrazo y gracias un abrazo grande. Gracias, un placer, como siempre.